diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se trata de un documento fundamental que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, ideología, origen, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Si hace 74 años hablábamos de los derechos básicos a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica, hoy hablamos de derechos civiles, económicos, educativos, laborales, culturales, de salud pública y de inclusión. Hablamos de la necesidad de fortalecer al Estado como un Estado del bienestar. Y vamos más allá con otros derechos humanos como la autodeterminación, la independencia económica, la identidad nacional y cultural, la paz y la justicia internacional. Hoy se lucha por garantizar el uso de los avances de la ciencia y la tecnología, por tener soluciones a los problemas alimenticios, demográficos y educativos. Algunos otros derechos, como el derecho al medio ambiente sano, al agua, al patrimonio común de la humanidad, al acceso a Internet, a la información y a la libertad de prensa, son prioridades esenciales en la agenda de los gobiernos y las sociedades modernas. Los derechos humanos en expansión hoy se centran también en grupos vulnerables como las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, los migrantes, los niños, los ancianos y las mujeres. Soy David Brondo y hoy me acompañan para conversar sobre derechos humanos fundamentales un grupo de investigadoras e investigadores de nuestra universidad, a quienes agradezco hoy su presencia aquí. Nos acompaña hoy la maestra Berenice de la Peña Aguilar. Es psicóloga con maestría en terapia familiar, doctorante en el manejo de emociones y catedrática e investigadora en la línea de psicología y grupos vulnerables. Ha desarrollado proyectos desde la psicología y los derechos humanos en la Facultad de Psicología de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Coahuila, para la atención de grupos vulnerables como mujeres, migrantes, familiares de desaparecidos, personas con discapacidades, adolescentes en situación de cárcel y víctimas de violencia sexual. Su trabajo ha incluido el acompañamiento y capacitación para el fortalecimiento emocional con quienes atienden a estas poblaciones en distintas instituciones, así como la atención a personas defensoras de derechos humanos. La maestra Aguilar de la Peña actualmente es directora de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias. Nos acompaña también la doctora Jessica Esquivel Alonso. Es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con maestría en Derecho Parlamentario, Elecciones y en Estudios Legislativos y en Estudios Hispánicos en la Universidad de Cádiz. En nuestra universidad se tituló como licenciada en Derecho. Ha realizado diplomados en Ciencia Política y Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en España. Ha sido también analista en el Tribunal Constitucional Español, asesora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aquí en México. Es profesora de posgrado en Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Derecho Electoral e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es directora del Centro de Derechos Civiles y Políticos de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, David, muchísimas gracias y saludo desde luego a mis compañeras y compañeros. Bienvenida. Gracias. Está también con nosotros el doctor Gabriel Pérez Salazar. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de los libros Internet como medio de comunicación, El meme en Internet, Identidad y Usos Sociales, y también de su más reciente libro, Identidad y Virtualidad. Ha sido profesor en la UNAM, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
y desde el 2010 es catedrático de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Coahuila. Dentro de su línea de investigación destacan los abordajes que ha hecho en torno a la brecha digital, los procesos identitarios en los espacios virtuales y la cibercultura. Doctor Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, David. Un privilegio estar en esta mesa. Bienvenido. Y está también con nosotros la maestra Magdalena Jaime Cepeda. Es maestra en comunicación por nuestra universidad. Está especializada en género y educación. Es catedrática e investigadora PRODEP e imparte las cátedras de investigación en diseño y seminario de publicidad en medios electrónicos. Es integrante del cuerpo académico Expresión Visual y sus líneas de generación y aplicación del conocimiento son imagen, comunicación, cultura, tecnología y procesos creativos del discurso visual. Ha realizado diversos proyectos de investigación sobre grupos urbanos, símbolos culturales e identidad del Centro Histórico de Saltillo e identidad y cultura, arte y violencia. Ha participado también en el manejo de diseño de identidad visual para varias instituciones, empresas y programas sociales y culturales, así como en el programa para prevenir, atender y erradicar el bullying homofóbico y transfóbico en la ciudad de Saltillo. Entre otros cargos, ha sido jefa de asuntos académicos y jefa de difusión cultural de la Unidad Saltillo de nuestra universidad, secretaria académica y directora de la Escuela de Artes Plásticas y responsable del programa de equidad de género. Del 2019 a la fecha, es coordinadora de igualdad de género en la universidad. Maestra, muchas gracias por estar Gracias, con David. nosotros. Un gusto por estar con ustedes. Bien, bueno, pues vamos a entrar en materia. Quisiera comenzar acá con la maestra Berenice y, bueno, comentar que pues este mes de diciembre del 2022 se cumplen 74 años de que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Uno pensaría, maestra, que a estas alturas todo el mundo conocería lo que son los derechos humanos. Sin embargo, creo que no es así. ¿Por dónde podemos empezar a hablar de derechos humanos? ¿Cómo son? ¿Cómo han evolucionado? ¿Dónde estamos ahora? Podemos empezar a hablar desde nuestra realidad, ¿no? Y recordar que nuestra realidad no siempre es la realidad de las demás personas, que justamente desde ahí parte el por qué unos sí conocen, por qué otros no conocen, porque muchas veces la realidad que cada persona enfrenta es totalmente distinta y no debemos nunca de olvidar que son, en la mayoría de las ocasiones, totalmente diferentes las oportunidades y los accesos a la información, a la implementación que cada persona tiene. En todo momento es necesario que partamos desde la dignidad y creo que desde ahí podemos evaluar cómo estamos en este momento en cuanto a derechos humanos. La dignidad nos va a permitir poder situar a la persona, sus derechos, sus condiciones, para poder hacer un análisis de la realidad más tangible y más palpable. No podemos medir las cosas como hace 74 años. Necesitamos ir viendo la evolución y que todo eso que ya tenemos como un antecedente, poder aterrizarlo a la realidad actual. Muy bien. Le pregunto a la doctora Jessica Esquivel, ¿cuáles han sido los grandes logros que usted ve a lo largo de estas décadas? Bueno, pues llevamos 74 años precisamente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y creo que en sí misma, ya al tener un documento universal que consagra libertades y derechos, pues ya es un logro que debe reconocerse y que además debemos tomar en cuenta que esta declaración surge precisamente tras la Segunda Guerra Mundial, en un momento de crisis, en un momento de desastre, en un momento de deshumanización. Entonces, reconocer este instrumento internacional y conmemorarlo implica recordar para poder evaluar dónde estamos y hacia dónde vamos o caminamos, ¿no? Entonces, el momento de poder evaluar esta declaración es precisamente significativa para divulgar, como bien comentaba la maestra Berenice, los derechos, pero también para hacer un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico oportuno desde todos los frentes, desde el frente jurídico, desde luego, desde la sociedad civil organizada, desde la universidad. ¿Qué estamos haciendo con los derechos humanos? Creo que tenemos una gran responsabilidad como universitarias, como universitarios, frente a los dilemas que presenta precisamente la evolución de los derechos humanos en contextos complejos,
como la pandemia que acabamos de pasar, bueno, y que aún no terminamos de salir por completo, con los desafíos del cambio climático, con los desafíos de las guerras, si volteamos a Ucrania, ¿no? Esta globalización que implica nuevos retos y desafíos, pero que al mismo tiempo nos da una base sólida a esta declaración, un punto de partida para poder hacer este diagnóstico. Muchas gracias, doctora. Gabriel, después de más de 70 años de estar luchando de manera sistemática por la defensa de los derechos humanos, ¿cuál es tu diagnóstico? Bueno, que hay, como ya se ha comentado, muchos retos todavía por resolver. En términos, yo creo que en primer lugar del reconocimiento mismo de esta Carta de Declaración, planteabas al principio que se adopta, no se adopta, se construye, es decir, es el resultado de un consenso internacional que permite entonces reconocer esto que como humanos nos caracteriza y nos permite respetarnos mutuamente. Entonces, desde esa construcción, todo lo que ha faltado y todo lo que es los pendientes que permanecen están en todos lados, a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel regional, en nuestra propia universidad hay mucho que trabajar en este sentido, en función de seguridad, por ejemplo, en función de equidad de género, en función de muchísimos pendientes que están ahí y que si quieren los vamos a ir tomando poco a poco para que los vayamos desmenuzando. Claro. Maestra Magdalena, ¿cuál es su diagnóstico después de 74 años de estar en esta construcción dinámica de los derechos humanos? No los habíamos tomado en serio o no le habíamos dado la importancia que tenía. Yo empiezo a ver que es, bueno, tengo conocimiento de Digna Ochoa, no sé si lo ubican. A partir de ella yo siento que es cuando empezamos a tomar en serio las cosas, pero yo lo relacionaría todo con una palabra que es el respeto. A partir de que nos dimos cuenta de que tenemos de que los demás tenemos que respetar a los demás y tienen que respetarnos para poder ejercer la libertad en ciertas cosas. A partir de ahí empezamos a tomar en serio esto. A mí me tocó, siendo estudiante de la universidad, mi maestro fue el primer, Javier Villarreal. Creo que fue de los primeros, no sé si llamarle directores, si es director de derechos. Y me acuerdo que cuando él nos daba raya, íbamos a su oficina, ¿qué es esto? O sea, como que no dimensionábamos la importancia que tenía esto. Y creo que hoy en día cada vez estamos más personas y eso ha sido importante. Cuando nos damos cuenta y somos conscientes de que tenemos derechos y que hay un ente y también hay leyes que nos protegen, yo creo que a partir de ahí esto empezó a cambiar porque ha impactado y yo siento que, pero hasta después de 2007 es cuando empieza a impactar. Iban a la oficina del maestro Javier Villarreal Sí. Cuando era presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Sí, nosotros éramos sus estudiantes, estábamos en comunicación, no había mucho transporte, entonces aprovechábamos el ride, nos veníamos en su vehículo y llegábamos, y a veces nos daba asesoría en su oficina, ¿no? Pero no dimensionábamos, y te estoy hablando que yo estudié egresé en el 96. Entonces, en el 96 él ya era y nosotros no, ni por aquí, ¿no? Y hoy en día, qué importante era lo que hacía mi maestro, pero más que importante que lo que hacía mi maestro, qué importante es que los demás sepamos que eso nos ayuda a validarnos y aparte nos ofrece garantías y que ya hay entes que nos ayudan a que nuestras garantías sean respetadas. A partir de ahí yo lo veo como importante. Muchas gracias, maestra. Voy con la maestra Bernice Aguilar. Maestra, después de esta lucha sistemática, hemos logrado en México un marco básico para garantizar estos derechos fundamentales a la vida, a la libertad y a la justicia. Hemos hablado aquí de dignidad, hemos hablado de respeto y hemos hablado de libertad. ¿Cómo estamos en México? Obviamente se han hecho las conquistas necesarias de los derechos y esto ha quedado impreso, palpable en las diferentes jurisprudencias que podemos encontrar, pero día a día van cambiando y estas mismas jurisprudencias se tienen que ir actualizando y se tienen que ir adaptando a los nuevos retos sociales que se van enfrentando. ¿Tenemos un marco básico? Sí, porque desde el Código de Hammurabi, ¿verdad? Sabíamos lo que era básico y sabíamos lo que era esencial, pero conforme va pasando el tiempo necesitamos ir determinando cada situación
información para cada situación poderle ir afinando. Desafortunadamente el ser humano, hoy ya no hablamos de problemáticas sociales nada más, sino en muchos casos hablamos de crueldad social, en donde se está aplicando acciones en detrimento total a la persona para nulificarla, para desaparecerla y obviamente para ejercer el poder sobre las demás personas con la intención de prácticamente quitarlas de la tierra. Entonces, a cada una de las situaciones que vamos enfrentando necesitamos ir adecuando, actualizando nuestro marco jurídico para que nuestras leyes, nuestros reglamentos, todos puedan ir en una misma línea como eje transversal los derechos humanos y de esa manera poder aplicarlos más eficazmente. Muchas gracias. Doctora Jessica, ¿qué podemos presumir en México en materia de logros? Pues la verdad es que tenemos muchas cosas positivas, ¿sí? Hay que ser positivos, yo soy optimista. A partir del 2011 tuvimos la gran reforma en materia de derechos humanos en nuestro país. No porque antes no existieran, desde luego que existían, pero hubo un impulso muy importante, ¿no? Un impulso que no venía del contexto nacional, sino que venía desde las Cortes Internacionales, específicamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del caso Radilla Pacheco, en donde con motivo de un lastimoso caso de desaparición forzada se condena al Estado mexicano a capacitar al Poder Judicial en materia de derechos humanos. Entonces aquí viene un conflicto, ¿no? Nosotros teníamos un sistema en el que la cúspide era la Corte, y la Corte decidía todo, y la Corte era el garante de la Constitución, y la interpretación terminaba ahí, y era palabra de rey. Pero viene la Corte Interamericana y dice, les tira las orejas al Estado mexicano, y le dice, hey, en materia de derechos humanos, pues no llevas del todo bien tu casa. Entonces hay que empezar a interpretar cuál es el alcance de los derechos humanos. ¿Es nada más lo que está en la Constitución? Entonces empieza a haber problemáticas y desde luego obliga al Estado mexicano a hacer una gran reforma en la que modifica el artículo 1 constitucional, donde solamente decía que los derechos eran los que estaban en la Constitución. Y ahora no, a partir de 2011 dice los que están en la Constitución, pero también todos aquellos tratados o instrumentos internacionales que tengan algún derecho humano. Es decir, no solamente los específicamente en materia de derechos humanos, sino cualquier tratado, puede ser de cualquier otra cosa, de derecho marítimo, puede ser de derecho espacial, pero si hay un tema de derechos humanos, compete a las Cortes mexicanas, a los tribunales constitucionales y de cualquier índole, tutelar los derechos humanos. Entonces creo que eso es algo muy positivo y que además no tiene cualquier país, porque si uno mira a nuestro alrededor, voltea a Francia y ve que Francia precisamente dice, remito a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero no a otros instrumentos. Lo mismo Portugal. Pero España sí, España dice, remito a los tratados, pero solo a los derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Que México abre la puerta a una protección amplísima. Entonces eso es muy positivo. Desde el punto de vista del marco jurídico, tenemos un marco reforzado, un marco amplio, un marco garantista. Entonces creo que eso es digno de celebración. Muchas gracias. Gabriel, hablabas tú de desafíos y tenemos, como dice la doctora, un marco legal sólido, pero más allá de las leyes, cuando entramos ya en la política de la realidad, cuando entramos en la realidad, tenemos desafíos. ¿Cuáles son los que tú ves como más apremiantes? Claro. Bueno, claro, hay un excelente marco legal, probablemente modelo a nivel internacional en términos de esta apertura. Lo que yo me pregunto es qué tanto se ajusta a lo que realmente sucede, qué tanto es respetado este marco legal. Y a mí me parece que ahí es donde están precisamente los retos, porque la convivencia y la interacción social no ocurre entre los marcos legales, ocurre entre las personas. Y yo no estoy seguro que muchas de las instancias del Estado, principalmente, tengan esta apropiación profunda del conocimiento de lo que son, en primer lugar, los derechos humanos y luego el convencimiento de que esos derechos deben ser aplicados y respetados en todas las personas sin distinción alguna. Eso es donde yo no estoy seguro. En todos los renglones, en lo que tiene que ver con género, en lo que tiene que ver con seguridad, en lo que tiene que ver con acceso a la información, en lo que tiene que ver con Internet, con todos estos renglones. Es decir, sí, ahí está la ley. Y luego, ¿tenemos realmente, me pregunto,
y yo no soy experto, Jessica sí, ¿tenemos realmente los instrumentos que posibilitan ese respeto a los derechos humanos? Y ahí es donde no sé hasta dónde podamos llegar. Maestra, no sé si gustes profundizar en esta idea de la disociación, pudiéramos decir, entre lo que es el marco legal y lo que es la realidad. Bueno, yo creo que sí, hay mucho desconocimiento, pero creo que en las universidades hemos estado abriendo las puertas. O sea, al menos en la Universidad Autónoma de Coahuila, desde 2016-17, si mal no recuerdo, tenemos nuestra Defensoría de los Derechos Humanos. Y esto ya es en todas las universidades. O sea, es decir, los estudiantes y las estudiantes nos han estado exigiendo y de esa manera hemos tenido que avanzar. O sea, empezamos con la Defensoría, con un instituto coahuilense, perdón, se parece al coahuilense, un instituto de la mujer universitaria y ya hasta 2019 tenemos una coordinación de igualdad de género, existía un programa, pero esto, ¿por qué? Porque las y los estudiantes han empezado a exigir y a partir de que han empezado a exigir y han empezado a conocer, entonces hemos tenido que hacer reformas, porque en 2017 se empiezan a hacer reformas sobre la ley para la vida libre de violencias, ya también incluyen a los hombres, empiezan los protocolos y en 2019 viene el boom de los protocolos en las universidades, justamente, al menos atendiendo al tema de violar los derechos que tienen que ver con la igualdad de género o bien la violencia de género. Entonces, creo que sí desconocíamos, creo que tenemos excelentes marcos legales, pero bueno, a veces, ¿qué pasa? O sea, si no sé, no exijo. Y si no exijo, pues entonces están cómodas las autoridades. Creo que en medida que sigamos permeando, informando, entonces vamos a exigirles a las autoridades y ellos van a tener que ponerse las pilas y bueno, y de alguna manera hacer efectivas estas leyes que sí tenemos, que son buenas, pero que han estado dormidas porque pues si no conocemos no exigimos. Muchas gracias, maestra. Hemos hablado aquí de tutela de los derechos humanos, de organismos que defienden los derechos humanos al interior de las universidades, de organismos públicos. También tenemos obviamente toda la figura del ombudsman y sus instituciones. Tenemos también fiscalías de defensa de los derechos humanos. Sin duda hay avances palpables. ¿Cuáles son las tendencias, maestra Berenice, del desarrollo y la expansión de los derechos humanos? Ahorita que mencionaba Magda sobre todo este camino que se ha ido abriendo, recientemente las directoras en la Universidad Autónoma de Coahuila marcamos un punto esencial de la historia, porque es la primera vez que 8 mujeres estamos al frente de unidades académicas en una coordinación. Anteriormente habían sido 7 y ahorita en la unidad Saltillo somos 8 mujeres. Y a partir de esto hemos buscado empujar el pedir que tanto consejo directivo como consejo universitario puedan tener igualdad de género. Y necesitamos verlo de esa manera para que permeen todas las áreas. Desde los desafíos está obviamente la situación de violencia de género, que no nada más va con relación a la violencia física, la violencia sexual, la violencia digital, que son de las más comunes, sino justamente el poder ir aterrizando para también el ejercicio de los derechos políticos y la participación en la democracia de la mujer, que esta es otra forma de ejercer los derechos. No podemos avanzar en uno sin descuidar los otros. Entonces tenemos esa tendencia a seguir conquistando los espacios, a seguir ganándolos y a que la sociedad pueda ver con igualdad, con respeto, las posturas de cada persona y de esta manera ir ganando espacios en donde la dignidad de la persona se siga haciendo presente. Muchas gracias, maestra. Doctora Esquivel, ¿hacia dónde iremos en las próximas décadas en Bueno. esta materia? Bueno, pues es un reto complicado, ¿no? Ya lo apuntaban muy bien mis compañeras y compañeros de la mesa. La construcción jurídica es una, pero luego materialmente es a veces complicado, ¿no? Socializar los derechos humanos, comunicar, llevar al hogar de cada una y de cada uno esta información y los mecanismos para hacerlos exigibles no es sencillo, ¿no? Sobre todo si hablamos de que tenemos un sistema universal de protección, un sistema regional, un sistema local, y luego tenemos estos organismos autónomos de protección de los derechos humanos dentro de México y además dentro de los diferentes organismos autónomos como la propia universidad, ¿no? Entonces, en el día a día, el lenguaje de los derechos humanos está presente. Entonces, creo que la expansión tiene que ver precisamente en socializar en primer lugar,
informar estos derechos, pero también en reconocer lo que hemos ganado. Hemos ganado mucho, como decía, no estamos igual que antes de 1948, reconocerlos y también resistir, ¿no? Porque queremos avanzar y queremos más y más, pero también damos virajes hacia atrás, y lo hemos visto en la Corte Norteamericana, en Estados Unidos, en materia de derechos reproductivos de la mujer. Y vamos avanzando, pero un buen día el intérprete constitucional da vuelta y nos regresa 100 años atrás a las mujeres en el reconocimiento de nuestros derechos. No se puede bajar la guardia. No se puede bajar la guardia. Y también tenemos que reconocer que resistir es importante. Es también llevar una batalla, porque a veces queremos que los derechos avancen y queremos tener día a día y reconocer esas grandes victorias. Pero creo que poder garantizar lo que tenemos y no bajar la guardia me parece ya en sí mismo también algo digno de reconocer y debe de visibilizarse. El compromiso, desde luego, desde la universidad, creo que cada una de las facultades lo tiene. Yo, desde luego, hablo desde la Academia Interamericana, en donde analizamos los derechos humanos de manera transversal. Nuestra licenciatura tiene un enfoque de derechos humanos con perspectiva precisamente en esta materia, que no me parece menor, porque luego formamos a profesionales que tienen incidencia activa con este enfoque, que desde luego es bien importante, de construir. Creo que a veces es lo más difícil, ¿no? Entonces, empecemos por la universidad en el trabajo que a cada una de nuestras facultades y desde nuestra trinchera nos corresponde. Y luego, avancemos. Muy bien. Muchas gracias, maestra. Doctora. Doctor Pérez, me gustaría conocer tu opinión sobre qué ves como tendencias hacia el futuro en materia de derechos humanos. Bueno, creo que lo que Jessica acaba de mencionar es importantísimo en términos de la responsabilidad que tiene la universidad en la formación de los derechos humanos. Y mucho tiene que ver con el concepto de ciudadanía, es decir, sobre todo desde la noción de la ciudadanía como participación, no necesariamente desde quién es ciudadano y quién no es, sino cómo se ejerce la ciudadanía. El ser ciudadano, ciudadana, implica entonces saberse, sí, sujeto a una serie de obligaciones, pero también de derechos. Y aquí es donde creo que la universidad entra de manera muy importante en la formación, en la concientización de ese sentido ciudadano. El reforzar de manera transversal, como se mencionó hace rato, esa conciencia de que efectivamente no es algo que nos sea concedido, es algo que es innato, que es inherente a nuestra condición humana. Y entonces poder exigir, y entonces poder participar, y entonces de todas las formas en las cuales se puede plantear esto a futuro, es eso, es decir, lo hacemos nosotros, o lo ideal sería que lo hiciéramos todos nosotros, todas y todos nosotros, en las aulas, para llegar a eso. Recuerdo una cuestión que se dio cuando surgió esto de los derechos de los niños. Y todo el revuelo que causó en muchas casas, precisamente desde estas estructuras muy verticales, muy autoritarias, y recuerdo no pocos papás diciendo, sí, cómo no, tienes derechos, aquí no. Los derechos de los niños y las niñas son allá en la escuela, aquí no. Y vamos, eso nos lleva entonces a reflexionar sobre la estructura cultural en la cual están inmersos. Decías al principio de esto del contexto y esto de la realidad en la cual ocurre, pues es eso, ese es nuestro contexto y esa es nuestra estructura, ese autoritarismo que se está resistiendo a esta implantación, a este reconocimiento de todos estos derechos. Muchas gracias, doctor. Maestra Magdalena, ¿qué estamos haciendo específicamente en materia de expansión de los derechos de la mujer, tanto en México como al interior de nuestras instituciones universitarias? Un tema es el tema político, que bueno, pues aparte de la paridad, es también el hecho de ser, bueno, no sé si conocen el caso de Eufrosina, ¿sí? O sea, a partir de Eufrosina a mí me impacta muchísimo que en Oaxaca ciertas comunidades, las mujeres no eran consideradas ciudadanas. Entonces, bueno, a partir de ahí estamos avanzando. Me tocó estar hace 2 semanas en un congreso sobre políticas en Mérida y nos presentaron el resultado de un diagnóstico que hizo el INE sobre Proyecto País. Entonces, tenían diagnósticos sobre qué está pasando, qué creemos, qué no creemos, en qué confiamos, pero yo preguntaba, ¿qué pasa con las comunidades indígenas? Porque la ley de usos y costumbres sigue permeando y entonces ahí todavía no entran, todavía el patriarcado está muy, muy posicionado. Sin embargo,
gracias a las universitarias, a los universitarios, está cambiando. A las nuevas generaciones, esto que decís, yo creo que es resultado de esto que tú decías cuando empezaron, que los niños tenían derechos y obligaciones, porque hoy las nuevas generaciones nos están obligando. El tema en género, el de corresponsabilidad es muy importante. ¿Qué es esto? Es decir, el típico esquema, ¿no? Yo como mujer tengo estas obligaciones, tú como hombre estas. Sin embargo, ¿cuántos padres no quisieran ir a ver los eventos de sus hijos, pero estamos acostumbrados a que la mamá es la que va y el papá no? Eso ya está cambiando con las nuevas generaciones. Y entonces nos está obligando a cambiar, y yo siento que ahí estamos avanzando en el tema de corresponsabilidad, en el tema del trabajo también. O sea, ya las nuevas generaciones nos están obligando porque estamos cambiando las metas, ¿no? Para nosotros era importante tener una casa para dejársela a nuestros hijos, nos vivíamos para trabajar, y ahora ellos están exigiendo, ¿no? Y entonces entra esto, el salario emocional, ese tipo de cosas que entran también en materia de género, que impactan a los dos, o sea, a los dos sexos. Entonces ya yo siento que ya estas nuevas generaciones nos están obligando a ver no solamente por la mujer, en donde sí tenemos muchas deficiencias, sino también ser más empáticos con las necesidades de los hombres. Y eso es lo que está pasando. Las universidades están también entrando en este sentido, y creo que el tema del ámbito público y el ámbito privado, que sí sigue teniendo problemas, pero cada vez se está velando más, porque las nuevas generaciones nos están orillando a esto, y entonces nuestras autoridades están teniendo que hacer reformas en este sentido. Muchas gracias. Hay sin duda cada vez un conocimiento más profundo sobre los derechos de las mujeres. Sí, Maestra. Un conocimiento más profundo, pero ahorita yo me quedaba pensando con la reflexión del doctor Gabriel. Una cosa es que todo el mundo sepamos que tenemos derechos, y otra cosa es el privilegio de poderlos ejercer. Porque de acuerdo a la realidad que vivimos, no todas las personas pueden ejercerlos. Sabemos que los tenemos, los conocemos, están las leyes, están las instituciones, pero el ejercicio de los derechos, poner una denuncia, todo el proceso de la denuncia implica que en muchas ocasiones las personas pierdan su trabajo. Entonces prefiero renunciar a mi denuncia porque necesito comer, necesito pagar, necesito vivir, necesito vestido, tengo hijos, tengo deudas, etcétera, etcétera. Entonces, parte de esto no nada más es cómo tenemos los derechos o cómo se han ido reconociendo, sino ir encontrando los caminos para que el ejercicio de los mismos no sea nada más para unos cuantos, sino pueda ser esto extendido. Tenemos la necesidad en muchas ocasiones de más personal, no nada más para la promoción, sino necesitamos la parte de la ejecución de los derechos para también poderlos estar defendiendo, y que de esta manera se implanten de manera diferente en la sociedad, porque en muchas ocasiones al hablar de derechos muchas personas los ven como privilegios, pero el privilegio es poder ejercer el derecho. Derechos tenemos todas y todos, pero al momento de ejercerlos estamos hablando de una realidad diferente que no alcanza a todas las personas, y es aquí, digo, yo ya quiero hablar de salud mental, en el sentido de que cuando los derechos humanos, no nada más hablamos de la parte legal, hablamos de la parte social, en el sentido de que cuando los derechos humanos se violentan de esta manera, se violenta la dignidad de la persona, y obviamente se violenta su psique. Entonces entramos en un descontrol personal que luego se vuelve un descontrol social, y es un circulito tras otro, una espiral que se vuelve ascendente y que en algún momento llega a desatar situaciones de violencia, problemáticas sociales, y esto nos permea en muchísimos ámbitos, no nada más en lo privado, sino obviamente también en lo público, que son situaciones que necesitamos atender. Muy bien, gracias. Doctora Esquivel, ¿cómo hacer efectivos estos derechos? Hablamos ya de que tenemos conocimiento, hablamos ya de que tenemos un marco legal. ¿Cómo podemos avanzar para hacerlos efectivos? En el caso específico de la mujer y de grupos vulnerables. Bueno, hablar de grupos vulnerables, desde luego, es hablar, para empezar, de un grupo desaventajado, ¿no? Estamos hablando de un reconocimiento de desigualdad que puede ser desde la ley. La ley está hecha desde el privilegio, desde una posición masculina, desde una posición ilustrada, en términos, si se me permite la expresión, ¿no? Entonces, creo que hay discriminación directa e indirecta dentro del ordenamiento legal, y luego eso, llevarlo a la práctica, poder mitigar esas desigualdades, no es tarea fácil, y requiere de un compromiso de todas y todos. Estamos acostumbrados, ¿no?, a pedirle a papá Estado que nos resuelva las cosas, pero la realidad es que hoy en día no alcanza con las políticas públicas que puedan realizar los gobiernos, aunque lleguemos al gobierno local, al gobierno regional, y aunque tengan muy buena voluntad,
Es un esfuerzo de todas y todos. La sociedad nos debemos involucrar, debemos empezar por el hogar, como bien señalaba la maestra Magdalena. Tenemos que empezar a educar de otra manera, con otros códigos, con paternidad responsable, paternidad solidaria. Desde luego debemos de también empezar el buen juez por su casa, ¿no? Poder darle pues los derechos laborales que le corresponden a las personas que nos ayudan en casa, incluso sean nuestros padres, nuestros abuelos. O sea, es poder también dignificar el trabajo de las personas. Entonces, es un cambio social y estructural que nos involucra a todos, y aquí todos tenemos una responsabilidad. No basta con decir, yo me encuentro en esta situación, reconozco mis derechos, pero también yo qué puedo hacer para hacer exigibles y materialmente posible esos derechos que nuestras leyes generosamente nos otorgan. Muchas gracias. Doctor, me gustaría que profundizara en esta idea de la que habla la doctora. ¿Cómo podemos vincular estos derechos de las mujeres? ¿Cómo podemos hacerlos efectivos? Sí, claro. Y no solo de las mujeres, de todas las minorías genéricas, es decir, la comunidad LGBT, etcétera, también son sujetos de derecho. ¿Cómo hacerlo? Bueno, las mismas comunidades, las mismas personas que forman parte de estos grupos en posición desventajosa en términos del patriarcado y de la estructura, están movilizándose como no ocurría antes, y están abriendo y están empujando espacios, no porque estén pidiendo permiso, sino porque, a ver, hazte un lado. No, a ver, nuestros derechos son estos. Mi hijo es trans, estuvo la semana pasada cerrando calles en el centro y me sentí profundamente orgulloso de su participación, de su conciencia, de saberse derecho, de saberse sujeto a derechos y de luchar por eso. Entonces, como lo decías hace rato, es decir, estas nuevas generaciones están empujando de manera muy importante, y es ahí donde yo creo que está la esperanza de que todo esto poco a poco pueda entonces irse cristalizando en estructuras distintas, en formas mucho más equitativas de relacionarnos unos con otros y de reconocernos y de respetarnos desde esta profunda dignidad que nos constituye. Muchas gracias, Gabriel. Maestra Jaime, sin duda va a estar en la agenda de los próximos años los derechos a las mujeres y los derechos a los grupos vulnerables, a las minorías. ¿Hacia dónde debemos caminar, en su opinión? Yo creo que a concientizarlos a cada uno de estos grupos. Efectivamente, hay que luchar por los derechos, pero también pensar cómo van a ubicarse y a partir de ahí qué van a hacer entonces, ¿sí? Y también, pero sobre todo yo creo que primero tenemos que generar el que la gente o las personas se agrupen y trabajen en comunidad, no individual, porque en México estamos muy acostumbrados a eso. Entonces, las mujeres tenemos que ser sororas y apoyarnos entre nosotras, porque desafortunadamente hice un proyecto sobre violencia simbólica, y resulta que en Coahuila, en 2017, las mujeres éramos el segundo lugar de mujeres que culpábamos a las mujeres por ser violentadas. Entonces, si no somos sororas, nosotras no vamos a avanzar. Si los grupos de las comunidades LGBT, porque también doy clases en la especialidad de género y he tenido tesis, oye, también están desorganizados, no están unidos entre ellos, y si ellos se unieran, hicieran más cosas. Las minorías, lo que son comunidades indígenas o los migrantes, unidos, podemos hacer más, pero hay que hacer más de manera constructiva. Eso es lo que yo creo que tenemos que ir, o sea, buscar la integración, buscar el beneficio común, pero actuando con conciencia. Sí. Yo quisiera agregar la parte de la otredad, el podernos ver y encontrar en la otra persona, salir de nuestro entorno, salir de lo que hago y poderme ver y encontrar en los ojos y en la vida de las otras personas. Cuando logremos tocar esta parte de las vidas de los otros, ya no vamos a hablar de minorías o de mayorías, sino vamos a hablar de una comunidad en general que camina con respeto profundo a la forma en como cada quien ha elegido construir su vida, porque luego nos envolvemos en las mujeres, en la comunidad LGBT,
pero algo tan sencillo como este vaso con agua que estamos tomando, para otras personas esto es un derecho fundamental. Y cuando no alcanzamos a ver que hay otras realidades, otras formas de vida, otras formas de hacer las cosas, pensamos y luchamos nada más por lo nuestro, pero necesitamos romper esa barrera del individualismo para alcanzar a verme en la otra persona y saber que su realidad también es parte de mi realidad. Porque ahorita yo no tengo necesidad de luchar abiertamente por agua, pero en otras comunidades sí, y en algún momento me va a alcanzar. Ahorita yo no lucho tan directamente por los derechos de las personas del campo, pero en algún momento lo que pasa a ellos me va a alcanzar. O sea, recordar que no somos seres aislados, sino que nos encontramos en la otra persona y que a partir del reconocimiento, respeto y promoción de los derechos de las otras personas, también estoy promoviendo los míos. Muchas gracias. Doctora Esquivel, ¿cómo avanzar hacia un estado del bienestar? Hablamos aquí obviamente del derecho a la vida, del derecho a la libertad, del derecho a la justicia, pero estamos aquí tocando ya otros temas, son los derechos de la mujer, los derechos de las minorías, de los grupos vulnerables, más allá de los derechos a la tecnología, a la información, al medio ambiente sano, al agua, como decía aquí la maestra. ¿Cómo avanzamos hacia un estado del bienestar? Sí, garantizar todos los derechos es complejo, ¿no? El Estado tiene una tarea muy, muy difícil, desde luego, porque si reconocemos a los derechos civiles y políticos como estas categorías de generación o los primeros que deberíamos de tener todas y todos garantizados, pero la realidad es que no. Nosotros hace apenas poco más de 60 años pudimos votar, o sea, creo que ese es un ejemplo nada más de cómo vamos avanzando en los derechos de primera generación. Después hablamos de los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, que tienen un problema añadido, que dependen directamente del presupuesto. Es decir, no lo reconocen, pero las propias interpretaciones de las jueces y jueces han dicho, ok, te reconozco el derecho, que ya en sí mismo es un avance, pero se te garantizará hasta donde el presupuesto lo permita. A lo imposible nadie está obligado. Entonces, esto es desgarrador, ¿no? Desde el punto de vista de los derechos humanos, pero también tendremos que entender esa realidad y ver cómo poder hacer efectivo y que todas y todas tengamos derecho a acceso al agua, a la alimentación, a una vivienda digna, ¿no? Desde luego sería lo óptimo, pero también hay que ubicarnos. Estos son problemas que enfrentamos en México, sí, pero estos son problemas a nivel global. O sea, probablemente en Europa tengan un estado de bienestar en mejores condiciones que el que nosotros, pero tienen otros problemas, grandes problemas de discriminación, de xenofobia, de racismo, de segregación. O sea, hay otras realidades y otros problemas. A lo que voy es, debemos de avanzar poco a poco en los derechos humanos, en el reconocimiento, exigirlos, desde luego, y no retroceder. Creo que desde ahí podemos empezar a tener un estado de bienestar. Y nuevamente incido y reitero el posicionamiento de las universidades. Aquí juegan un papel fundamental y la historia nos lo ha puesto de manifiesto. Las y los intelectuales, las y los formados con una conciencia social en derechos humanos pueden transformar. Y ya lo decía ahorita el profesor atinadamente, vemos movimientos de minorías que antes no se veían. ¿Y por qué? No porque no existieran, ¿no? Porque se están empoderando, porque están realmente reconociendo lo que son y están exigiendo sus derechos humanos. Creo que estamos caminando en ese sentido, con un sentido esperanzador en la construcción y el reconocimiento de un estado de bienestar. Muchas gracias, doctora. Quiero dar un viraje en esta conversación y preguntarle al doctor Gabriel, ¿cómo estamos en materia de cobertura y acceso a Internet? En México, el acceso a Internet es un derecho garantizado por la Constitución Política en nuestro país desde el 2013. Podemos decir que esta meta teórica, legal, del marco jurídico está al menos cumplida por ahora. ¿Y cómo estamos en la realidad? ¿Y cuál es la importancia de garantizar un derecho como el acceso a Internet? Claro, es todo un asunto. Qué bueno que lo planteas, David. Bueno, se hablaba hace un momento, voy a ligarlo con lo que estaban comentando hace rato sobre el estado de bienestar. Es un modelo económico-político que fue empezado a ser desmantelado en los 80 después del consenso de Washington, cuando se marca entonces el comienzo del neoliberalismo, que en pocas palabras es que el Estado tenga cada vez una menor incidencia en los procesos sociales y que toda esa responsabilidad se traslade al mercado. En Internet pasó exactamente eso, precisamente eso fue lo que ocurrió. Internet surge como una innovación tecnológica
apoyada por el gobierno de los Estados Unidos, finales de los 60, principios de los 70, que es operada en los ambientes económicos, en los ambientes educativos, académicos, durante muchos años, hasta que en principios de los 90 más bien, se libera. Internet tuvo la posibilidad de haber sido un bien público, es decir, como el alumbrado, como las calles, como las banquetas, pero no. En ese contexto en el cual detona y se masifica Internet, estaba en pleno desmantelamiento del estado de bienestar. Entonces no se convierte en un bien público, se construye socialmente como un servicio que al que podemos tener todo el derecho del mundo, pero que hay que pagarlo. A veces pasa como el agua, como decías hace rato. ¿Cómo estamos en México entonces? Ha habido una serie de iniciativas que empiezan con el gobierno de Vicente Fox, mi tesis de maestría, en la que se plantea el Programa Nacional en México como la primera iniciativa de Estado que tiene el objetivo de reducir la brecha digital. Bueno, haciendo una síntesis de lo que ha pasado, no ha pasado gran cosa, es decir, el Estado ha tenido una incapacidad franca en la intervención y es es el mercado quien ha estado participando en esto. Números muy rápidos de la encuesta de 2021 del acceso a Internet. 75% de los habitantes mayores de 6 años son personas usuarias de Internet, nada más. Es decir, lo cual nos habla del enorme reto que implica, me preguntaba sobre cuáles son las implicaciones de esto. Bueno, la posibilidad de adquirir información, de participación pública, de poder informarse, de poder opinar, de nuestra libertad de expresión, de nuestra libertad de formación continua a lo largo de la vida y ajustarse entonces a las condiciones cambiantes del entorno. Quien no está en Internet no es que no lo pueda hacer, pero cuesta mucho más trabajo y mucho más dinero, lo cual si en principio no hay dinero para Internet, pues tampoco hay dinero para lo otro. Ese es el gran reto en materia de derechos humanos e Internet. Muy bien. No sé si quiera profundizar la maestra Magdalena Jaime sobre la importancia del acceso a Internet en las comunidades, en las sociedades, porque obviamente el Internet es también un habilitador de otros derechos como la libertad de expresión, la educación, la cultura, la libertad de prensa. Principalmente, como el principal problema en la educación, lo vivimos ahora en la pandemia, cómo les fue a las comunidades rurales, a personas con bajos recursos, no tuvieron accesos, estuvieron limitados, o sea, eso, yo me acuerdo, pedían prestada la computadora para ver y de quién era, ¿no? Del papá o de la mamá, entonces eso te limita en la educación, en la parte cultural también, porque entonces ya no estás comunicado, estás desconectado y al estar desconectado entonces eres vulnerable y estás en desventaja y eso tiene problemas, ¿no? Y en la parte, cultural, pues tiene cosas buenas y malas, ¿no? Ya la parte esta de la globalización en cuanto a tendencias o bien, yo lo puedo, ¿se acuerdan el tema de las tesis de la culpa no era mía? Cómo esto se globalizó y fue imitado en muchos lugares, donde tenían acceso a Internet, porque fue principalmente por donde se viralizó. Entonces, sigue siendo una limitante, el no tenerlo sí nos afecta y sí, pues de alguna manera nos pone en desventaja, es lo que puedo decir. Muchas gracias, maestra. Maestra Bernice, ¿qué desafíos tenemos hacia el futuro en materia de derechos humanos? Háblenos específicamente de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. Ahora que hemos visto que en México hay un ambiente de acoso a la prensa, no necesariamente por el Estado, sino por grupos criminales, por gobiernos locales, por policías, por instituciones. ¿Cuál es su opinión al respecto? Claro que sí. Mira, aquí tenemos que recordar que unos somos quienes tenemos derecho y hay otro grupo muy específico que es quienes defienden los derechos. Los defensores de derechos humanos y los periodistas ya tenemos leyes que les acompañan. Coahuila es pionero a nivel nacional porque cuenta con el primer grupo de trabajo para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas en el Estado, que es único a nivel nacional.
Pero aquí el punto es no nada más cómo se ejercen los derechos, sino también los derechos de quienes los defienden. Y en ese sentido, la parte de la seguridad tiene que ser predominante. No podemos nada más pedir y ejercer los derechos, sino también necesitamos garantizar la seguridad de quienes los están pidiendo, porque no es nada más pedir, no es nada más cerrar las calles, no es nada más manifestar la voz, sino también es tener la certeza que mi manifestación va específicamente a cumplir una meta y no va a atentar contra mi persona, contra mi vida, contra otras situaciones al momento de yo estar pidiendo ese ejercicio y ese respeto a mis derechos. Entonces, un desafío muy grande que tenemos es que cuando podamos ejercer nuestros derechos humanos, tenemos garantizada nuestra seguridad, que ese ejercicio se convierta en un diálogo de respeto, un diálogo en donde las personas puedan crecer y no un debate en donde la vida sea la que esté de por medio, porque ese es justamente el desafío más grande que enfrentamos. Quienes se lanzan a defender los derechos ponen su vida de por medio, porque sabemos que nuestro Estado está vulnerado en cuanto a eso, como tú lo mencionabas, por las mismas instituciones, por los grupos criminales, por muchos grupos que tienen intereses en cuanto a esto y que necesitamos garantizar esta parte. La libertad de expresión, obviamente, está tocada por estos grupos, está mermada en muchas ocasiones por esto, porque pues obviamente se trata de coartar esta libertad de expresión atentando contra la seguridad, contra la vida de la persona periodista y de las personas que están a su alrededor. Muchas gracias, maestra. La violencia criminal atenta contra la libertad de expresión, atenta contra la vida de las personas. Hay miles de desaparecidos que no tienen hoy, cuyas familias no tienen el derecho ni siquiera de saber dónde están y cómo están. ¿En qué estamos fallando frente a esta vulnerabilidad de los derechos? Sí, bueno, desafortunadamente el problema de la desaparición forzada es un problema universal, es un problema compartido, pero es un problema también que se acentúa primordialmente en aquellos contextos de pobreza, discriminación, desigualdad y sobre todo de impunidad. ¿Sí? Ahí se aloja muchísimo más estas problemáticas. México tiene este caldo de cultivo desafortunadamente y en algunas regiones pues pega con mayor dolor. Nosotros en Coahuila, no podemos negar, en 2009, 2013, 2012 tuvimos un momento de crisis social de desaparición forzada, que hoy tenemos a las víctimas indirectas de esa desaparición buscando a sus familiares. Y es lastimoso, desde luego, ver cómo se desangra el Estado y que a veces es insuficiente el esfuerzo que se realiza. Cómo se puede reparar el daño, cómo se puede reparar la pérdida, cómo se puede reparar esta violación tan grande. Creo que es muy complicado. Pero desde luego que debemos de tomar acciones y medidas. Hoy tenemos, por ejemplo, la experiencia de Coahuila, que sirve como modelo específicamente en materia de identificación humana y en materia también de medidas paliativas para poder empezar a buscar, ¿no? Porque luego el día a día del familiar que busca es primero toparse con este desconocimiento de los derechos humanos. Segundo, ¿ante qué instituciones? Y luego si esas instituciones no están sensibilizadas, se vuelve en un calvario esa búsqueda. Entonces creo que es un compromiso complejo, una política pública compleja, pero que tenemos que iniciar en algún momento, ¿no? Tenemos que darle un primer acercamiento, es un tratamiento a la víctima, un tratamiento digno, un tratamiento adecuado y no una revictimización, porque la primera respuesta es, por algo desapareció, ¿en qué andaba? A esas horas pues no debe andar, y luego ya ¿quiénes son sus amigos? Y luego ya si le añadimos el elemento género, estamos completamente perdidos. Ahí tenemos campo algodonero, que ya tenemos más de 11 años con esta enigmática sentencia y parecería que fue ayer. El contexto es exactamente el mismo. Entonces, mucho por hacer, sí, desde todas las trincheras, capacitación de las instituciones, acompañamiento a víctimas, reforzar los instrumentos legales específicamente, trabajar con las fiscalías. Las fiscalías desafortunadamente le hemos dado la espalda y es el problema de todos los estados de la República. Y es ahí justo donde la víctima va en primera instancia. Entonces, tenemos mucho trabajo, sensibilización, socialización y educación. Muchas gracias, doctora. Doctor Gabriel, sin duda los feminicidios, las masacres, las desapariciones parten de derechos fundamentales que han sido vulnerados.
y obviamente se afecta el tejido social. ¿Cuáles son las consecuencias que ve usted hacia el futuro de la violación de estos derechos humanos que parece a veces sistemática, ¿verdad? Es que lo es sistemático, por supuesto, y más que sistemático, sistémico, es decir, forma parte de las estructuras sociales en las cuales nos desarrollamos, en las que interactuamos. Yo quisiera ser optimista, quisiera pensar que esto pudiera mejorar. Ciertamente en algunas regiones lo ha hecho, es decir, o por lo menos se ha vuelto menos visible. No sé si se ha mejorado realmente, pero por lo menos es menos visible, pero en otras es terrible voltear nada más aquí al sur con nuestros vecinos en Zacatecas. Pero es un problema que también hay que encuadrarlo en términos globales. Es decir, lo que pasa en México no es nada más a consecuencia, sí, de una terrible impunidad que hay en México. No es solamente eso, es porque hay un mercado global y ese mercado global está demandando estas sustancias y somos territorio de paso y cada vez más de consumo. Y todo eso da lugar a todo esto. Y no veo, al menos no sé ustedes, pero yo no veo en el corto plazo que las condiciones estructurales globales nos lleven a una despenalización, por ejemplo, de las sustancias adictivas, o sea, y que pudiera ser el inicio de una transformación. Yo no lo veo, no en el corto plazo. Ojalá en algún momento se llegue a eso, como una posibilidad, entre otras, para la solución de esto. Entonces, por más que quiero ser optimista, híjole, no me alcanza, perdón. Imaginemos, por favor, entre todas, entre todos, cómo podemos cambiar esto. Por favor, de todos quienes están viendo, ¿cómo movemos esto? Quizá la maestra tenga alguna otra visión. Yo creo que en cuanto al tema de feminicidios, o al menos en cuanto a violencia de género en Coahuila, somos como que ejemplo otra vez a nivel nacional. Pero yo siento que tiene que ver no solamente con voluntades, sino también con un temor, ¿no? Un temor a avanzar en algo y destapar algo más. Entonces creo que lo que tenemos que fortalecer son nuestras leyes y tener a personas más capacitadas y personas pues con mayor valor, no solamente moral, sino también, sí, pues tienen que tener valor, porque esto es complicado. Yo creo que a lo mejor muchas veces no se actúa por miedo, más que por no tener herramientas, sino por temor a que esto desencadene algo más y entonces no saber cómo controlarlo. Qué interesante, el tiempo nos ha comenzado a comer. Quisiera hacer un llamado a que cada quien haga de manera abierta una conclusión de este foro y quiero agradecerles que hayan estado aquí con nosotros participando en esta conversación. Una frase que yo he estado acuñando a partir del trabajo es: sin salud mental no hay desarrollo social. Y sin desarrollo social no podemos estar hablando de derechos humanos. O sea, los derechos humanos tienen que ser una perspectiva transversal en todo lo que estemos haciendo, de tal manera que obviamente desde mi área, que es la psicología, va a permear directamente a la salud mental, buscando un bienestar personal con base en la dignidad desde nuestro trato diario. Ahorita que mencionaba el doctor Gabriel, pues no encontramos esperanza. Pues aquí somos voces de esperanza, aquí estamos justamente en este diálogo, desde las aulas, desde el trabajo diario, desde nuestro ejemplo como personas, desde nuestro compartir, desde poder ver a la otra persona. Necesitamos desde ahí enviar un mensaje de que los derechos humanos tienen que ser transversales, tienen obviamente que permear y se tienen que ver en la dignidad de la persona, de cómo está viviendo, de cómo está actuando, y que esto va directamente enlazado con la salud mental. Pudiendo tener acomodadas y trabajadas cada una de esas áreas, poco a poco iremos construyendo una sociedad diferente, que es a lo que siempre se le ha apostado desde la perspectiva de derechos humanos. Gracias. Doctora Jessica Esquivel. Sí, gracias. Bueno, pues gracias por el espacio, provecho, por la oportunidad de estar con este gran elenco de compañeros y compañeras. Y bueno, pues destacar que los derechos humanos son prerrogativas que ponen en el centro la dignidad humana, a la persona, y que eso desde luego es ya una avanzada, ¿no? Que hay muchos desafíos, sí, un contexto complejo, complicado, de desigualdad, de discriminación, de pobreza, pero no por eso pues podemos soltar la toalla, ¿no? Creo que desde la universidad estamos haciendo muchas cosas, muchas, y creo que, bueno, pues aquí reconocer aquellos enfoques que desde la estructura precisamente de los temarios,
donde dan ese enfoque de derechos humanos, donde, por ejemplo, desde la Academia Interamericana tenemos especialidades en desaparición forzada, migrantes, género, tenemos también combate a la corrupción, fiscalización, transparencia, grandes herramientas para la población de los coahuilenses, ¿no? Para la población universitaria. Estamos formando alumnas y alumnos con compromisos, con valores, con derechos humanos. Y creo que ya con eso estamos aportando a este camino esperanzador, que yo también me sumo, porque creo que tenemos un desafío por delante, pero no hemos perdido la batalla. Muchas gracias, doctora. Doctor Gabriel. Eso. Claro, no perdamos la batalla. Exacto. Yo quisiera que esta conclusión, que este cierre, no esté en función de mí. Ay, híjole, aprendí mucho con ustedes, se los agradezco. Gracias David por la invitación. Sino en función de quienes estuvieron siguiendo la grabación y el programa el día de hoy. ¿Qué queda en ustedes? O sea, yo les pregunto, ¿qué quedó en ustedes? ¿Cómo cada una de ustedes va a asumir el ejercicio de sus derechos en casa, en el trabajo, donde sea que estén? Yo lo dejaría ahí, que profundizaran, que buscaran, que se informaran, que investigaran. Yo, donde estoy, ¿qué puedo hacer para que esto sea una realidad cada vez más amplia y cada vez más generalizada en nuestro contexto? Yo ahí lo dejaría. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues yo recordar, ¿no?, que nuestros derechos pueden verse vulnerados cuando no son reconocidos y somos impedidos para ejercerlos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues buscar que sean reconocidos, no bajar la guardia. Es decir, ya empezamos, hay que seguirle y hay que aguantar, como decías hace rato. Entonces, hay que seguir y además hay que ayudar. O sea, yo creo que desde la universidad tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir promoviendo entre nuestros estudiantes, socializar más el tema, empoderar a nuestros estudiantes para que ellos a su vez se empoderen en su casa y entonces esto sea una cadenita en donde esto cada vez nos lleve a mejores realidades y a tener una sociedad mejor. Entonces, entre más conscientes estemos, entre más unidos estemos, vamos a avanzar mejor y vamos a tener una mejor sociedad. Entonces, no olvidar que tenemos derechos y que, bueno, es importante no olvidar, el respeto es la base de todo. Gracias. Muchas gracias, maestra. El tema de los derechos humanos es amplísimo, diverso, apasionante, inagotable. Doy gracias a los investigadores de la Universidad Autónoma de Coahuila por sus grandes aportaciones y reflexiones sobre este tema en esta conversación. Gracias, doctoras. Gracias, doctor. Esta edición del programa Conciencia estuvo dedicada a los derechos humanos fundamentales. Conciencia es un espacio de la Universidad Autónoma de Coahuila para el análisis, la crítica y la conversación sobre temas científicos y sociales de actualidad. Muchas gracias por su atención.